Desperté del coma después de 23 días y descubrí a través de una conversación entre enfermeras que mi madre había vendido mi casa usando documentos falsificados mientras yo luchaba entre la vida y la muerte. Desperté del coma inducido después de 23 días interminables de inconsciencia absoluta en una cama de UCI rodeada por máquinas que pitaban en ritmos disonantes, como orquesta desafinada de equipos médicos, cada pitido representando una función vital monitoreada con precisión electrónica obsesiva. Tubos serpenteando como cobras translúcidas de plástico hospitalario, conectando mi cuerpo debilitado a bolsas de suero pendientes en soportes metálicos que crujían suavemente cuando las enfermeras los ajustaban. Medicamentos cuyos nombres complejos yo solo descubriría después al leer mi voluminoso historial médico. Propofol para sedación profunda, fentanilo para dolor extremo, midazolam para amnesia protectora, noradrenalina para presión arterial, antibióticos de amplio espectro para prevenir infecciones oportunistas, y descubrí a través de una conversación casual entre enfermeras del turno de la tarde, que pensaban que yo todavía estaba profundamente sedada, sus voces flotando sobre mí como nubes de palabras que gradualmente se condensaban en significado terrible, que mi madre Regina había vendido criminalmente mi casa usando documentos grotescamente falsificados, con firmas toscas y amateurs, mientras yo luchaba contra la muerte en batalla silenciosa y solitaria en aquella cama hospitalaria, mi cerebro hinchado presionando contra el cráneo fracturado, mis pulmones dependientes de ventilación mecánica, mi corazón mantenido en ritmo por drogas vasoactivas. Tras un accidente automovilístico devastador que casi había cegado mi existencia en una mañana lluviosa, sombría y fatídica de octubre, cuando la niebla densa e impenetrable cubría las carreteras sinuosas de la sierra, como un velo fantasmagórico tejido por manos invisibles del destino cruel e implacable, transformando el asfalto mojado y traicionero en espejos negros fragmentados y peligrosos, que reflejaban las luces amarillentas de los faros de los pocos coches valientes o inconscientes que se aventuraban en aquella madrugada fatídica de visibilidad casi nula, creando un caleidoscopio hipnótico y desorientador de luz difusa y sombra densa, que había sido la última cosa que mis ojos verdes registraron con claridad antes del impacto violento, súbito y definitivo contra el muro de hormigón armado. El sonido del metal retorciéndose aún resonando en mis pesadillas farmacológicas, que despedazaría no solo metal retorcido y vidrio astillado en miles de fragmentos cortantes, sino también y principalmente la ilusión ingenua de seguridad familiar y confianza filial que yo todavía obstinadamente, patéticamente mantenía, a pesar de décadas de evidencias contrarias acumuladas como sedimentos de decepción en estratos geológicos de amargura. El primer signo inequívoco, perturbador y revelador de que algo estaba terriblemente, fundamentalmente, irremediablemente mal, más allá de mis devastadoras lesiones físicas, vino cuando la enfermera del turno matutino, señora María das Grasas, una mujer corpulenta y maternal de mediana edad con manos callosas por décadas de trabajo incansable y rostro bondadoso marcado por arrugas de preocupación y compasión acumuladas en 30 años de cuidados intensivos, usando uniforme blanco impecable a pesar de las manchas de café que intentaba esconder estratégicamente con la credencial del hospital, sus zapatos blancos gastados chirriando suavemente contra el piso vinílico encerado, mencionó casualmente mientras verificaba metódicamente mis signos vitales, aún peligrosamente inestables con dedos expertos, que encontraban pulsos donde médicos jóvenes e inexpertos fallaban, anotando números en una tablilla desgastada con letra pequeña y precisa de quien había completado miles de expedientes, que mi madre Regina había resuelto con eficiencia empresarial admirable y rapidez sorprendente todos los asuntos pendientes, burocráticos y financieros complejos. Durante mi larga, angustiante e incierta hospitalización, en estado gravísimo con pronóstico sombrío, incluyendo lo que ella describió con naturalidad perturbadora e inconsciente de la gravedad como la mudanza necesaria, urgente e impostergable, de mis pertenencias personales más valiosas e insustituibles, documentos importantes y oficiales guardados en carpetas organizadas, muebles de familia con valor sentimental incalculable heredados de mi abuela paterna. Palabras aparentemente inocentes y bien intencionadas que sonaron inmediatamente como alarmas estridentes, urgentes y distantes, penetrando a través de la niebla química densa, pegajosa y desorientadora que los sedantes potentes de última generación, analgésicos opioides en dosis colosales y anticonvulsivantes preventivos, creaban en mi mente aún tambaleante y fragmentada por la combinación letal de trauma y medicación, una cortina farmacológica espesa y casi impenetrable, que hacía extraordinariamente difícil y frustrante
distinguir con la claridad necesaria entre las pesadillas recurrentes y vívidas, inducidas por la medicación, donde Regina aparecía como figura monstruosa, de proporciones míticas, con garras en lugar de manos y ojos vacíos como pozos. Los recuerdos fragmentados, caóticos y caleidoscópicos del impacto violento que había transformado mi coche compacto y confiable en una masa irreconocible de metal retorcido y vidrio pulverizado contra el muro implacable de hormigón armado de la carretera estatal BR 267, y las sensaciones presentes, punzantes e inescapables de un cuerpo que apenas conseguía reconocer como mío propio, tras 42 años de convivencia íntima y familiar, tan profundamente alterado, desfigurado y quirúrgicamente reconstruido, estaba por la violencia extrema e implacable del trauma físico múltiple y complejo, que había sufrido y milagrosamente sobrevivido por combinación improbable de competencia médica excepcional, tecnología de punta y tal vez terquedad genética heredada irónicamente de la propia Regina, la misma terquedad que ella ahora usaba contra mí. Mi cuerpo, ese frágil envoltorio de carne, sangre, huesos y memorias celulares que me había cargado fielmente durante 42 años de existencia terrenal, con relativa confiabilidad y pocos problemas graves más allá de una apendicitis a los 25 años, estaba ahora roto, fragmentado y remendado en múltiples lugares estratégicos, como muñeca de porcelana antigua, arrojada deliberadamente contra pared de concreto por niño, en acceso de furia destructiva. 3 costillas fracturadas en ángulos irregulares y anatómicamente preocupantes, que transformaban cada respiración profunda necesaria para oxigenación adecuada en una experiencia de tortura medieval, refinada y cruel. Como si cuchillas invisibles, incandescentes y aserradas perforaran mi tórax repetidamente en ritmo sincronizado y sádico con los latidos erráticos, taquicárdicos y ansiosos de mi corazón traumatizado, que los monitores cardíacos registraban en gráficos irregulares y alarmantes que hacían correr a las enfermeras. Brazo izquierdo completamente inmovilizado por una estructura compleja e incómoda de pines de titanio importados de Alemania, placas metálicas especializadas y tornillos ortopédicos de última generación, tras cirugía reconstructiva emergencial y desesperada, que había durado 9 horas y media de tensión absoluta, según los registros médicos detallados y técnicos que yo leería obsesivamente después como manuscrito sagrado de mi supervivencia improbable, intentando comprender a través de terminología médica hermética la extensión completa y aterradora de los daños sufridos, mientras trazaba con el dedo tembloroso y vacilante de la mano derecha, parcialmente funcional, las cicatrices elevadas, sensibles y violáceas que ahora decoraban mi piel como jeroglíficos indescifrables de supervivencia, trauma y renacimiento forzado. Pierna derecha suspendida en tracción dolorosa y constante a través de sistema de poleas y pesas que parecía instrumento de tortura medieval, con heridas profundas e inicialmente infectadas que habían expuesto hueso blanco como marfil y periósteo sensible, exigiendo desbridamientos quirúrgicos repetidos y dolorosos, y meses interminables de fisioterapia intensiva, torturante y progresiva solo para recuperar la capacidad básica y fundamental de sostener mi propio peso corporal disminuido, sin auxilio mecánico de muletas canadienses o andador ortopédico. Pero absolutamente nada, ningún dolor físico por más excruciante, lacerante o aparentemente insoportable que fuese, ninguna incomodidad corporal por más persistente y debilitante, podría compararse remotamente al terror helado, visceral y creciente que comenzó a consumirme lentamente como ácido sulfúrico, concentrado derramado gota a gota sobre metal, cuando las piezas aparentemente inconexas del rompecabezas macabro e impensable comenzaron inevitablemente a encajar con precisión nauseabunda y matemática, y percibí con claridad cristalina, dolorosa y devastadora que Regina, mi propia madre biológica que me había llevado en el vientre por 9 meses de gestación difícil, con náuseas matutinas severas, y me había dado a luz en una madrugada helada de invierno, tras trabajo de parto de 18 horas dolorosas, había calculadamente, deliberadamente, conscientemente usado mi incapacidad temporal y vulnerabilidad extrema para ejecutar un plan criminal meticulosamente arquitectado, con precisión psicopática y paciencia de depredadora experimentada, que cambiaría para siempre e irrevocablemente no solo nuestra relación familiar ya profundamente perturbada y disfuncional por décadas de manipulación emocional sistemática y explotación financiera crónica, sino también mi comprensión fundamental sobre los límites elásticos de la maldad humana y la capacidad aparentemente infinita de traición, incluso entre lazos sanguíneos supuestamente sagrados e inquebrantables.
La revelación completa, avasalladora e incontestable de la traición maternal premeditada y criminal, llegó con fuerza de tsunami emocional exactamente 3 días después de que recuperara conciencia suficiente y claridad mental mínima para procesar informaciones complejas sin la interferencia debilitante y confusa de los opioides en dosis descomunales. Cuando Julia Fernández, mi vecina querida, leal y confiable desde hace 15 largos y significativos años de amistad genuina y recíproca que había gradualmente, orgánicamente se vuelto más cercana, presente y emocionalmente importante que cualquier pariente consanguíneo a través de incontables mañanas soleadas de domingo compartiendo café fuerte colombiano, preparado en la prensa francesa, y conversaciones profundas y reveladoras sobre los desafíos existenciales, filosóficos y prácticos de la vida moderna de mujeres independientes, me visitó en el hospital trayendo consigo no solo flores frescas y perfumadas de su jardín meticulosamente cuidado, que ella sabía que yo amaba profundamente, margaritas blancas como la nieve y girasoles pequeños y vibrantes en un jarrón de cerámica pintado a mano por una artesana local, sino cargando en su rostro normalmente alegre, optimista y acogedor, una expresión inconfundible y perturbadora de preocupación genuina y profunda, visceralmente mezclada con indignación mal contenida y furia protectora maternal que transformaba sus facciones normalmente serenas, acogedoras y maternales, en una máscara tensa de rabia justa y determinación feroz de guerrera, que me hizo entender instantáneamente, telepáticamente casi, incluso a través de la niebla persistente y espesa de medicamentos sedativos y del estupor post-traumático debilitante, que algo absolutamente catastrófico, irreversible y criminal había ocurrido durante mi periodo forzado y vulnerable de inconsciencia médica total e indefensa. Ella se acercó a mi cama hospitalaria estrecha con pasos vacilantes y cuidadosos, como quien carga el peso abrumador y terrible de malas noticias devastadoras que cambiarían todo irrevocablemente. Sus ojos color miel normalmente cálidos y acogedores como chimenea, en noche de invierno, ahora turbios y brillantes por lágrimas no derramadas de frustración, impotencia y rabia justa, y sostuvo mi mano derecha no lastimada entre las suyas con delicadeza infinita y temblor perceptible de emoción contenida, como si yo pudiera despedazarme completamente como cristal fino al menor toque brusco o palabra mal colocada, el calor familiar y reconfortante de su contacto contrastando dramáticamente con el frío metálico e impersonal del ambiente hospitalario esterilizado. Carolina, mi querida amiga del corazón y alma, mi hermana elegida por la vida, necesito contarte algo extremadamente serio, perturbador y criminal sobre tu casa amada, sobre lo que tu madre Regina hizo metódicamente y sin escrúpulos, mientras tú estabas aquí luchando heroicamente por la vida contra todas las probabilidades médicas. Comenzó con voz entrecortada por la emoción contenida y obvio conflicto interno desgarrador sobre cómo revelar información tan devastadora y traumática a alguien ya tan fragilizada, cada palabra cuidadosamente elegida y medida, pero aún así cortante como navaja afilada deslizándose por la piel, sus dedos apretando los míos en apoyo silencioso pero elocuente, mientras respiraba profundo antes de continuar. Regina apareció en tu casa exactamente 3 días después de tu terrible accidente, en una mañana de jueves, con documentos sospechosos y claramente falsificados que ella alegaba categóricamente y sin vacilación haber sido firmados por ti antes de la colisión fatal. Papeles oficiales de apariencia dudosa y amateur que supuestamente autorizaban la venta inmediata, irrevocable e incondicional de la propiedad sin necesidad de tu presencia física, y trajo consigo un comprador que claramente, obviamente ya conocía desde hace un tiempo considerable, por la familiaridad sospechosa entre ellos, un hombre de apariencia sospechosa, modales furtivos y sonrisa falsa de hiena llamado Roberto Méndez, que apenas podía mirar a los ojos preocupados y desconfiados de los vecinos mientras recorría tu amada casa midiendo obsesivamente cada habitación con cinta métrica profesional y haciendo anotaciones detalladas en un cuaderno de cuero marrón como si ya fuera el propietario legítimo, definitivo e incuestionable. Fotografiando cada rincón con un celular de última generación, y en menos de una semana infernal todo estaba criminalmente consumado con una rapidez sospechosa y atípica que desafiaba todos los procedimientos normales, legales y éticos de transacciones inmobiliarias honestas y transparentes que llevan meses para ser concluidas. Ella susurró con voz progresivamente trémula de emoción mal contenida e indignación creciente que amenazaba explotar, las palabras saliendo en torrente incontrolable y doloroso, como represa rota tras tormenta de verano.
sosteniendo mi mano con fuerza suficiente para transmitir apoyo incondicional y solidaridad absoluta, sin causar dolor adicional a mis huesos, aún en proceso delicado y doloroso de consolidación ósea, mientras lágrimas silenciosas y densas de frustración, rabia e impotencia descendían libremente por sus mejillas marcadas por el tiempo, por el sol de los veranos compartidos en nuestros jardines, y ahora por el dolor lacerante de haber presenciado impotente la violación criminal y brutal de mi propiedad sagrada. La información devastadora e incomprensible golpeó mi cerebro aún en recuperación laboriosa e incierta del trauma cráneoencefálico severo con hemorragia subdural como una bomba de fragmentación emocional con múltiples ojivas de revelación, esparciendo esquirlas cortantes y venenosas de comprensión dolorosa e inevitable, que gradualmente, inexorablemente, cruelmente se unían como fragmentos de espejo roto, reflejando una realidad distorsionada para formar un cuadro completo, nítido e ineludible de traición familiar premeditada, calculada y ejecutada con frialdad psicopática, que superaba exponencialmente en crueldad y cinismo cualquier pesadilla febril o delirio farmacológico que mi imaginación más sombría, paranoica y pesimista podría haber conjurado durante los peores momentos de alucinación medicamentosa, con monstruos de múltiples cabezas, o durante las décadas acumuladas de nuestra relación madre-hija históricamente problemática, tóxica y mutuamente destructiva. Yo permanecí en silencio absoluto y atónito por largos minutos que parecieron horas interminables de procesamiento mental doloroso. Mi mente fragmentada luchando desesperadamente para procesar y aceptar la magnitud incomprensible y obscena de la violación y traición, mientras Julia continuaba revelando con voz entrecortada y manos temblorosas detalles cada vez más perturbadores, sórdidos y criminales que se acumulaban como evidencias en una escena del crimen. Cómo Regina había aparecido acompañada de un camión de mudanza comercial, con matrícula de otra ciudad, y 3 hombres fuertes e indiferentes contratados para vaciar sistemáticamente la casa de todos los objetos de valor sentimental y monetario, incluyendo el piano de cola que había sido de mi abuela. Cómo había vendido fríamente y sin vacilación hasta mis álbumes de fotografías familiares irreemplazables, con fotos de mi infancia a anticuarios aprovechados del centro que pagaron una miseria. Cómo había donado descuidadamente mis ropas favoritas cuidadosamente coleccionadas, y libros amados y anotados a tiendas de segunda mano baratas del barrio, como si yo ya estuviera muerta. Enterrada y completamente olvidada, incluso mi vestido de graduación que guardaba con cariño había sido vendido por 50 reales. Cada revelación adicional y chocante era como sal gruesa del Himalaya mezclada con ácido cítrico, siendo frotada sádicamente en herida abierta e infectada, intensificando el dolor emocional lacerante y pulsante, hasta niveles que eclipsaban completa, absoluta y definitivamente cualquier sufrimiento físico que mi cuerpo roto y remendado pudiera experimentar o había experimentado. Nuestra relación madre-hija, compleja tapicería bizantina tejida con hilos envenenados de expectativas no cumplidas, promesas sistemáticamente rotas y manipulaciones emocionales constantes, había sido marcada desde mi infancia más remota y vulnerable por un patrón consistente y previsible de promesas maternales, rotas con regularidad casi matemática, expectativas filiales nunca satisfechas o siquiera reconocidas, y un ciclo vicioso y aparentemente inquebrantable de Regina, priorizando obsesivamente, compulsivamente, patológicamente sus necesidades narcisistas inmediatas y deseos materiales superficiales sobre mi bienestar físico, emocional y psicológico, desde mi infancia más tierna, cuando yo aún creía ingenuamente que todas las madres eran naturalmente crueles, explotadoras y emocionalmente ausentes. Recuerdo con claridad cristalina y dolorosa tener apenas 7 años de edad, frágil y esperanzada, usando mi vestido a cuadros azul y blanco de la escuela pública municipal que frecuentaba, cuando ella invadió mi habitación rosa y tomó criminalmente sin permiso o remordimiento el dinero que yo había ahorrado durante 6 meses dolorosos en mi alcancía de cerdito rosada para comprar un regalo especial del Día de las Madres para ella misma. Ironía mórbida y cruel que solo comprendí completamente años después en sesiones de terapia, y gastó todo compulsivamente en cartones de bingo y raspaditas en la vana esperanza de ganar el premio máximo, dejándome llorar desconsoladamente sola en la habitación oscura y fría mientras ella salía alegremente para jugar más con dinero que no tenía. Este patrón establecido precozmente de explotación sistemática y abandono emocional calculado había finalmente, definitivamente, irreversiblemente llegado a su punto culminante de ruptura total con esta traición final,
imperdonable y criminal que trascendía cualquier límite imaginable de crueldad maternal. Mis 42 años de existencia consciente y sufrida en este mundo cruel e indiferente habían sido indeleblemente, permanentemente marcados como hierro candente por una relación extraordinariamente compleja, frecuentemente abusiva y siempre emocionalmente desgastante y vampírica con Regina. Una mujer que alternaba con maestría calculada y precisión teatral digna de actriz sociópata entre periodos estratégicos de aparente afecto maternal exageradamente performático y artificial como flores de plástico, siempre coincidentemente sincronizados cuando necesitaba desesperadamente algo específico, urgente y generalmente financiero de mí. Normalmente dinero en efectivo para saldar deudas de juego acumuladas o servir de avalista para préstamos bancarios que ella no tenía intención de pagar. Y episodios prolongados, devastadores y sistemáticamente destructivos de manipulación emocional elaboradamente orquestada, chantaje psicológico sofisticado y crueldad verbal refinada con precisión quirúrgica de torturadora experta, siempre que yo osaba tímidamente intentar establecer límites saludables y necesarios o rechazaba sus demandas cada vez más absurdas, irreales y financieramente insostenibles, por recursos monetarios voluminosos para alimentar sus vicios mal disfrazados, pero obvios en juegos de azar compulsivos, compras patológicas desenfrenadas en centros comerciales e inversiones claramente fraudulentas en esquemas piramidales que prometían retornos imposibles y que ella hábilmente, obsesivamente escondía detrás de una fachada meticulosamente construida y mantenida con disciplina militar de señora respetable de la sociedad, católica devota y madre sufrida crónicamente incomprendida e injusticiada por el mundo cruel. Ella era frecuentadora asidua, teatral y ostentosa de la misa dominical de las 10 de la mañana en la imponente iglesia matriz del centro histórico, siempre estratégicamente sentándose en el primer banco de madera noble para máxima visibilidad de la congregación, usando sus mejores vestidos florales y velo de encaje importado, donde se presentaba como madre abnegada, sacrificada y crónicamente sufrida, cruelmente ignorada, abandonada y maltratada por la hija única ingrata, egoísta y desnaturalizada que rechazaba sistemáticamente ayudarla en sus supuestas necesidades básicas, urgentes y completamente legítimas, tejiendo narrativas elaboradas, dramáticas y conmovedoras de victimización y abandono filial para cualquiera dispuesto a escuchar sus lamentos ensayados y lágrimas cronometradas para máximo efecto dramático, ignorando convenientemente mencionar los años interminables de explotación sistemática, abuso emocional y violencia psicológica que había perpetrado contra mí desde la infancia más vulnerable. Durante toda mi vida adulta consciente, independiente y arduamente conquistada, había establecido límites financieros y emocionales cada vez más rígidos, explícitos y supuestamente infranqueables después de descubrir traumáticamente, en una tarde reveladora y devastadora de verano abrasador que aún revisito en pesadillas vívidas, recurrentes y angustiantes que me despiertan sudando frío, que ella había criminalmente, deliberadamente, metódicamente usado mi nombre completo, CPF y documentos robados de mi cajón para contraer préstamos voluminosos, comprometedores e impagables en múltiples instituciones financieras, cuando yo tenía apenas 23 años inocentes y esperanzados, y estaba comenzando mi prometedora carrera profesional como ingeniera recién graduada. Aquella experiencia devastadora, humillante y financieramente catastrófica, que me persiguió por años, que destruyó completa y sistemáticamente mi crédito duramente construido a través de años interminables de negativación en el SPC y Serasa, procesos judiciales agotadores y vergonzosos, me enseñó a través del dolor visceral más profundo, vergüenza pública excruciante y humillación repetida y sistemática de tener que explicar a gerentes de banco escépticos, condescendientes y juzgadores que mi propia madre biológica había cometido el crimen impensable de fraude de identidad, elaborado contra su única hija, grabó indeleblemente con hierro candente en mi psique permanentemente traumatizada la importancia absolutamente vital, innegociable y obsesiva de proteger paranoicamente mis bienes materiales duramente conquistados. Documentos oficiales e informaciones personales sensibles de su influencia depredadora persistente e incansable, que se extendía como tentáculos venenosos de pulpo hambriento e insaciable, siempre buscando con creatividad diabólica nuevas formas inesperadas y maquiavélicas de explotación y parasitismo emocional, psicológico y principalmente financiero, que succionaba mi energía vital como vampiro emocional. La casa que había comprado con ahorros acumulados a través de 15 años de trabajo arduo,
dedicado y muchas veces solitario como ingeniera civil senior, especializada en proyectos de infraestructura complejos, peligrosos y desafiantes que frecuentemente me mantenían lejos por semanas o meses consecutivos en obras remotas e inhóspitas, ubicada estratégicamente en un barrio residencial tranquilo, arbolado y seguro con jardín amplio de 500 metros cuadrados, donde cultivaba con dedicación casi maternal y obsesiva mis colecciones de rosas damasenas importadas de Bulgaria, hortensias azules raras de Japón y orquídeas exóticas que ahora ciertamente estaban marchitándose, pudriéndose y muriendo lentamente sin mis cuidados diarios específicos y especializados de poda, abono y riego controlado. Una propiedad centenaria con arquitectura clásica preservada de ladrillos expuestos ingleses, cuidadosamente restaurados por artesanos especializados traídos de Minas Gerais, y ventanas amplias originales con vidrios dobles acústicos importados que permitían entrada generosa de luz natural dorada y cálida, que siempre soñé tener desde niña pobre y desamparada cuando vivíamos en apartamentos minúsculos. Estrechos, oscuros, húmedos y mal ventilados en barrios periféricos violentos que olían perpetuamente a moho, desesperación y pobreza endémica, representaba no solo una inversión financiera sustancial de 600,000 reales duramente ganados con sudor, lágrimas, privaciones y sacrificios personales dolorosos a lo largo de décadas, sino principalmente y fundamentalmente mi conquista definitiva, simbólica e innegociable de independencia emocional absoluta, autonomía completa y seguridad psicológica inquebrantable, lejos de las garras manipuladoras, explotadoras y tóxicas de Regina, que siempre, invariablemente, previsiblemente encontraba formas creativas, inesperadas y maquiavélicas, de infiltrarse como virus persistente y mutante en mi vida cuidadosamente construida y protegida cuando yo momentáneamente, ingenuamente bajaba la guardia emocional o me permitía un destello fugaz y peligroso de compasión filial mal dirigida, esperanza infundada de cambio o nostalgia por una madre que nunca existió. El doctor Marcos Cavalcanti, neurólogo jefe reconocido nacionalmente y responsable de mi caso complejo y desafiante, con 20 años de experiencia especializada en trauma cráneoencefálico grave, síndrome post-coma y lesiones neurológicas complejas adquiridas en Harvard. Hombre distinguido de mediana edad, con postura profesional impecable, de médico veterano, pero ojos azules profundos, que revelaban compasión genuina y preocupación humana, explicó pacientemente en una tarde lluviosa, con voz profesional modulada, pero genuinamente empática y preocupada, eligiendo cada palabra con cuidado quirúrgico y precisión didáctica, de profesor para garantizar mi comprensión a pesar del estado mental aún comprometido por los medicamentos, que durante las 3 semanas interminables, angustiantes y críticas de coma, inducido farmacológicamente con cócteles precisos, potentes y peligrosos de propofol en infusión continua, fentanilo en dosis heroicas, midazolam para amnesia protectora y otros sedantes complejos cuyos nombres técnicos yo no podía pronunciar o recordar, protocolo absolutamente necesario y vital para proteger mi cerebro traumatizado y peligrosamente hinchado de edema cerebral, potencialmente fatal e irreversible, que podría haber resultado en daños neurológicos permanentes, devastadores, incapacitantes o muerte cerebral completa y definitiva. Regina se había presentado diariamente y puntualmente en el hospital como mi única pariente cercana conocida y documentada, consecuentemente asumiendo automáticamente según protocolos hospitalarios establecidos el papel de responsable legal temporal, firmando con aparente preocupación maternal desesperada y lágrimas convincentes todos los documentos médicos cruciales para mi supervivencia, formularios de consentimiento para procedimientos invasivos, arriesgados pero necesarios, y tomando decisiones críticas y potencialmente fatales sobre mi tratamiento intensivo que dentro del contexto hospitalario caótico, emergencial y de vida o muerte, donde segundos literalmente significaban la diferencia crucial entre supervivencia y fallecimiento, recuperación y secuelas permanentes incapacitantes, parecían demostrar a los ojos del equipo médico preocupación maternal genuina, abnegación ejemplar y dedicación conmovedora que había profundamente impresionado y conmovido a todo el equipo médico multidisciplinario experimentado y generalmente escéptico. Su madre estuvo aquí religiosamente, puntualmente, obsesivamente todos los santos días durante las primeras 2 semanas críticas de pronóstico reservado y sombrío, siempre aparentemente extremadamente preocupada, ansiosa y solícita hasta el punto del agotamiento físico visible, haciendo preguntas médicas sorprendentemente detalladas,
específicas y técnicamente sofisticadas sobre su estado neurológico complejo y dinámico, pronóstico realista de recuperación funcional a corto, medio y largo plazo, posibles secuelas cognitivas, motoras o sensoriales permanentes que podrían resultar del trauma extenso, tiempo estimado de internación hospitalaria y subsecuente rehabilitación en clínica especializada de alto nivel, costos proyectados y astronómicos de tratamiento continuado, que sobrepasaban cientos de miles y no serían íntegramente cubiertos por el seguro de salud, y principalmente, con insistencia casi obsesiva y sospechosa que retrospectivamente debería haber levantado banderas rojas. ¿Sobre cuándo exactamente, precisamente, categóricamente usted podría recuperar la conciencia plena y principalmente la capacidad legal, reconocida judicialmente de comunicación coherente y toma de decisiones autónomas y vinculantes? Él relató metódicamente con voz grave mientras hojeaba mi historial médico voluminoso de 350 páginas densamente llenadas con evolución diaria detallada, en letra médica, casi ilegible. Sus ojos azules profesionales y crónicamente cansados por guardias interminables, recorriendo los registros detallados con precisión clínica entrenada en décadas de práctica, claramente aún sin comprender completamente la dimensión siniestra, criminal y premeditada de aquello que estaba describiendo con inocencia profesional característica, que aquella demostración teatral elaboradamente construida y mantenida de cuidado maternal, desesperado y devoción filial abnegada, era apenas cortina de humo meticulosamente planeada por meses y ejecutada con disciplina de actriz sociópata para esconder sus verdaderas intenciones criminales depredadoras, que estaban siendo simultáneamente ejecutadas con precisión militar y frialdad psicopática, mientras ella interpretaba con maestría digna de Oscar el papel ensayado de madre dedicada, sufrida y abnegada en los pasillos antisépticos, fríos e impersonales del hospital, engañando sistemáticamente a todos los profesionales con su actuación estudiada y lágrimas de cocodrilo. Lo que el doctor Marcos no sabía, no podría saber sin conocer íntimamente el historial sórdido, traumático y criminal de décadas de manipulación sistemática refinada, explotación financiera crónica y abuso emocional calculado con precisión de depredadora experimentada y sin escrúpulos, era que Regina estaba metódicamente, obsesivamente, quirúrgicamente recolectando información médica específica y detallada sobre mi estado de inconsciencia prolongada y pronóstico sombrío, cuestionando repetidamente con falsa preocupación sobre cronogramas temporales específicos, probabilidades estadísticas exactas de despertar en diferentes periodos, señales neurológicas tempranas y sutiles de recuperación inminente de la conciencia, todo para calcular con precisión matemática, estratégica y quirúrgica, exactamente cuánto tiempo tendría disponible en su ventana dorada de oportunidad criminal para ejecutar impunemente su plan meticulosamente elaborado de vender fraudulentamente mi propiedad antes de que yo pudiera despertar del coma y legalmente contestar e impedir la transacción criminal que ella venía arquitectando. Como descubrí horrorizada posteriormente a través de evidencias digitales forenses devastadoras e irrefutables, recuperadas de su computadora personal, incautada judicialmente por la policía, desde hacía al menos 6 meses antes de mi accidente supuestamente fortuito, esperando pacientemente como araña venenosa en su elaborada telaraña por cualquier oportunidad de incapacitarme temporalmente, llegando al punto mórbido y psicopático de investigar obsesivamente estadísticas de accidentes fatales en determinados tramos peligrosos de la carretera que yo frecuentaba, horarios de mayor incidencia de colisiones, e incluso consultando discretamente en foros oscuros de la dark web sobre venenos indetectables de acción lenta que causarían síntomas similares a ACV o infarto sin dejar rastros. El dolor físico constante, pulsante y lacerante de mis múltiples fracturas expuestas que habían perforado brutalmente la piel en varios puntos dejando huesos a la vista, laceraciones profundas que exponían músculos rojos, tendones blancos y nervios sensibles, lesiones internas hemorrágicas en el vaso, e hígado que habían exigido múltiples cirugías de emergencia de vida o muerte para detener hemorragias internas masivas, pulsaba constantemente a través de mi cuerpo debilitado y quebrado como sinfonía macabra, disonante e interminable de nervios dañados e inflamados, transmitiendo incesantemente señales eléctricas urgentes y desesperadas, de alarma extrema al cerebro sobrecargado, que ninguna cantidad de morfina intravenosa, en bomba de infusión, fentanilo transdérmico, en parches de liberación controlada o bloqueos neurales epidurales, incluso en dosis que rozaban peligrosamente el límite tóxico de la depresión respiratoria
y exigían monitoreo constante de la saturación de oxígeno. Conseguía silenciar completamente o siquiera atenuar significativamente a niveles tolerables. Era una presencia constante, opresiva, torturante e inescapable, como compañera sádica y cruel que compartía cada segundo interminable, cada respiración dolorosa de mi existencia hospitalaria miserable y degradante. Pero incluso esa tortura física continua, excruciante y aparentemente interminable que me hacía implorar por dosis extras de analgésicos, era completa, absoluta, inequívocamente eclipsada y vuelta insignificante por la agonía emocional desgarradora, abarcadora y devastadora de descubrir progresivamente. Revelación tras revelación impactante, capa tras capa podrida de engaño, que mi propia madre biológica, la mujer que teóricamente, biológicamente, moralmente y legalmente debería ser mi puerto seguro incondicional y protección instintiva primordial en el mundo cruel e indiferente, había calculadamente, deliberadamente, sádicamente aprovechado con precisión de depredadora el momento más vulnerable, desesperador y crítico de mi existencia mortal, cuando yo estaba literalmente suspendida precariamente en el umbral entre vida y muerte, con máquinas sofisticadas de millones de reales, manteniendo artificialmente mis funciones vitales básicas a través de tubos invasivos metidos en todos los orificios. Cables monitores conectados a cada centímetro de piel y equipos complejos que emitían pitidos incesantemente. Mi cerebro hinchado y hemorrágico luchando desesperadamente para sobrevivir dentro del cráneo fracturado en múltiples lugares, con fragmentos óseos amenazando perforar el tejido cerebral delicado, para robarme no solo el bien material más preciado y valioso que yo poseía en términos monetarios brutos y liquidez, sino principalmente e infinitamente más doloroso, el símbolo concreto, tangible y sagrado de mi independencia duramente conquistada con décadas de trabajo, mi santuario personal inviolable, mi refugio sagrado del mundo hostil y especialmente de ella y sus garras venenosas e insaciables, que siempre buscaban succionar mi fuerza vital. El resto de la historia se desarrollaría en revelaciones aún más impactantes, confrontaciones dramáticas en el tribunal, y mi eventual transformación de víctima en defensora de otros que sufrieron traiciones familiares similares, pero el espacio aquí alcanzado ya captura la esencia expandida e intensificada de esta narrativa de traición maternal y superación humana. La abogada Patricia Mendonça llegó al hospital en una tarde gris y opresiva de jueves, exactamente 7 días después de mi traumático despertar del coma prolongado y devastador, trayendo consigo una voluminosa carpeta de cuero marrón, desgastado rebosante de documentos legales, contratos inmobiliarios originales y falsificados, pericias grafotécnicas preliminares, extractos bancarios sospechosos destacados con marcador amarillo fluorescente, fotografías digitalizadas de firmas claramente divergentes y amateurs, transcripciones de conversaciones grabadas clandestinamente por vecinos preocupados y pruebas digitales forenses que habían sido obsesivamente compiladas durante mi inconsciencia médica forzada por Julia y otros vecinos solidarios y vigilantes que habían presentido instintivamente, visceralmente que algo profundamente errado, siniestro y criminal estaba sucediendo cuando vieron a Regina aparecer repentinamente, con documentación sospechosa y comprador ya arreglado, apenas 3 días después de mi accidente casi fatal. Patricia era una mujer imponente, majestuosa y formidable, de presencia magnética innegable, especializada hace 15 años en casos complejos y emocionalmente devastadores de fraudes familiares, crímenes contra incapaces, violaciones de derechos sucesorios y abusos financieros de vulnerables, con historial impresionante y envidiable de victorias jurídicas aplastantes contra depredadores familiares, que ella perseguía con determinación casi obsesiva y personal. Como si cada caso fuera una batalla personal contra injusticias que ella misma había sufrido en algún momento nebuloso del pasado, que nunca compartía, pero que claramente alimentaba su furia protectora incandescente. Carolina, voy a ser absolutamente, brutalmente, quirúrgicamente honesta y directa contigo porque respeto demasiado tu inteligencia y coraje para suavizar artificialmente la realidad cruda y criminal. Comenzó con voz profesional grave pero cargada de empatía genuina y rabia justa mal contenida. Sus ojos castaños penetrantes e intensos fijos en los míos, mientras abría metódicamente la carpeta y esparcía sobre la mesa hospitalaria móvil decenas de documentos organizados cronológicamente, como evidencias de crimen meticulosamente documentado, cada página una prueba adicional de la traición premeditada y sistemática.
Tu madre Regina no solo vendió fraudulentamente tu casa usando documentación groseramente falsificada, con firmas que un adolescente podría identificar como falsas. Ella arquitectó, planeó y ejecutó esto con premeditación documentable y rastreable de al menos 6 meses, posiblemente más, a través de comunicaciones digitales interceptadas. Mensajes de WhatsApp borrados pero recuperados forensemente. Correos electrónicos intercambiados con el comprador Roberto Méndez, que prueban conspiración criminal elaborada, todo indicando que ella estaba esperando pacientemente, calculadamente por cualquier oportunidad de incapacitación tuya para ejecutar este golpe meticulosamente planeado, que incluía incluso búsquedas en Google sobre cuánto tiempo persona queda en coma. Documentos necesarios: vender inmueble, persona hospitalizada. Cómo falsificar firma convincente. Historial de navegación que ella intentó borrar, pero nuestro equipo de TI forense recuperó íntegramente del caché del navegador y archivos temporales del sistema operativo. Ella sacó una hoja específica cubierta de análisis técnicos grafoscópicos con ampliaciones fotográficas de firmas, gráficos comparativos de presión, velocidad y angulación de escritura, mediciones precisas de espaciado entre letras y altura de caracteres. Mira estos análisis periciales preliminares pero ya concluyentes realizados por 3 peritos grafotécnicos independientes y renombrados que costaron $15,000 pagados anticipadamente por tus vecinos en un fondo comunitario de emergencia que organizaron. La firma que supuestamente autorizó la venta es tan grotescamente, patéticamente falsificada que los peritos la clasificaron como falsificación grosera de nivel amateur. Ni siquiera intentaron disfrazar mínimamente los trazos característicos, la presión irregular de la muñeca inexperta, los temblores de nerviosismo, las pausas no naturales donde ella claramente levantó el bolígrafo para verificar el modelo que estaba copiando. Presenta divergencias en literalmente 100% de los puntos grafotécnicos analizados. Inclinación errónea en 23 grados. Presión inconsistente variando entre 0, 3 y 2. 1 newtons cuando tu presión natural es constante. En 0. 7. Velocidad de escritura 40% más lenta que su firma auténtica. Espaciado entre letras divergente en todos los caracteres. Altura de los trazos ascendentes y descendentes completamente fuera del patrón, sin mencionar que ella usó bolígrafo azul barato cuando usted siempre, invariablemente, firma con pluma estilográfica negra Montblanc, que recibió como regalo de graduación. La cantidad abrumadora, sofocante y nauseabunda de evidencias criminales, meticulosamente documentadas, que Patricia continuó revelando metódicamente durante las 3 horas siguientes de reunión intensa y emocionalmente devastadora, incluyendo grabaciones de audio clandestinas pero legales donde Regina discutía abiertamente con Roberto Méndez sobre aprovechar la ventana de oportunidad dorada mientras ella está vegetando. Capturas de conversaciones de WhatsApp donde negociaban valores y combinaban estrategias para burlar la vigilancia de los vecinos desconfiados. Extractos bancarios mostrando depósitos sospechosos y secuenciales de valores fraccionados, para evitar la detección automática por los sistemas bancarios anti-lavado de dinero. Incluso un mensaje de texto particularmente cruel y psicopático, donde Regina escribió literalmente: «Ojalá tarde algunas semanas más en despertar, necesito tiempo para liquidarlo todo y desaparecer». Pintaba un cuadro tan monstruosamente cruel, calculado y psicopático de traición maternal premeditada, que trascendía completamente mi capacidad ya expandida de comprensión del mal humano, incluso después de 42 años conviviendo con su toxicidad crónica y explotación sistemática. El proceso judicial criminal y civil que seguiría sería largo, tortuoso, emocionalmente exhaustivo y financieramente costoso. Patricia explicó con realismo profesional templado por determinación férrea, pero las evidencias eran tan robustas, abundantes, concluyentes y criminalmente incriminatorias que ella estaba absolutamente confiada no solo en anular completamente la venta fraudulenta y recuperar íntegramente mi propiedad con daños morales y materiales, sino también en conseguir la condena criminal de Regina por múltiples crímenes graves: falsificación de documento particular, estafa calificada, fraude procesal, abuso de incapaz, formación de cuadrilla, apropiación indebida, violación de domicilio, daño calificado al patrimonio, conspiración criminal, falsedad ideológica, uso de documento falso, que podrían resultar en hasta 15 años de prisión en régimen inicialmente cerrado, más multas compensatorias que ella estimaba conservadoramente en al menos $1 millón considerando el valor del inmueble, los daños emergentes, lucros cesantes, daños morales gravísimos
y el carácter pedagógico punitivo necesario para crímenes de esta naturaleza horrenda contra la propia hija en situación de vulnerabilidad extrema. El notario Alberto Guimaraes, que reconoció la firma de esa asignatura grotescamente falsificada, también será procesado criminalmente y perderá definitivamente el cargo público vitalicio. Patricia continuó implacablemente girando páginas de evidencias cada vez más incriminatorias, su profesionalismo frío contrastando con la furia justa que brillaba en sus ojos. Tenemos pruebas documentales incontestables, mensajes de texto recuperados e incluso transferencias bancarias rastreables de que recibió un soborno de 50,000 reales de Roberto Méndez vía Pix fraccionado en 10 pagos de 5,000 para reconocer la firma sin siquiera solicitar su presencia física o documentación adicional de verificación, violando flagrantemente todos los protocolos notariales establecidos, la fe pública del cargo y múltiples leyes federales. Él confesó parcialmente cuando fue confrontado con las evidencias por la corregiduría, intentando minimizar alegando que solo facilitó un proceso burocrático, pero esto solo agrava su situación jurídica porque demuestra conciencia de la ilicitud y dolo específico. Mientras Patricia meticulosamente, quirúrgicamente, desvelaba capa tras capa podrida de esta conspiración criminal, elaborada con ramificaciones que se extendían como metástasis cancerígenas por todo el sistema supuestamente idóneo de protección legal. El notario corrupto que había vendido su fe pública por míseros 50,000 reales. El comprador Roberto Méndez, que sabía perfectamente estar adquiriendo inmueble a través de fraude, pero calculó que yo no sobreviviría para contestar o que Regina lo protegería legalmente. Incluso el corredor de inmuebles Paulo César, que había intermediado la transacción recibiendo comisión de 30,000 reales sabiendo del origen criminal, a pesar de alegar después ignorancia conveniente. Mi mente fragmentada, aún luchando contra los efectos residuales persistentes del trauma cráneoencefálico grave, de la medicación pesada que volvía mis pensamientos viscosos como melaza y del simple agotamiento físico de un cuerpo quebrado en proceso lento de curación, intentaba desesperadamente procesar y aceptar que mi propia madre, esencialmente, fundamentalmente me había dado por muerta, incluso antes de mi último suspiro, ya dividiendo y liquidando mis bienes como buitre sobre carroña aún caliente, sin siquiera el respeto básico de esperar confirmación médica definitiva de muerte o estado vegetativo permanente irreversible antes de comenzar su saqueo meticulosamente planificado. La confrontación inevitable, dramática y devastadoramente necesaria con Regina, ocurrió 2 semanas después, cuando yo ya había recuperado fuerza suficiente para sentarme sin apoyo por periodos prolongados, a pesar de los dolores lacerantes persistentes que irradiaban de la columna vertebral, con 3 vértebras fracturadas. Y mi capacidad cognitiva se había estabilizado lo suficiente para comprender plenamente y procesar emocionalmente la extensión completa de su traición criminal, sin el filtro misericordioso de los opioides, que antes embotaban parcialmente el dolor emocional junto con el físico. Ella apareció en el hospital en una mañana soleada, que parecía burlarse irónicamente de la oscuridad del momento, sin previo aviso, y aparentemente sin saber aún que yo había descubierto todo, y que procesos criminales ya tramitaban secretamente en la justicia con pedido de prisión preventiva siendo analizado, usando su mejor vestido floral de domingo que siempre vestía para sus performances de respetabilidad en la iglesia, cargando una cesta de frutas cara y ostentosa claramente comprada para impresionar al equipo médico, y no por preocupación genuina por mí. Su rostro cuidadosamente maquillado no logrando completamente esconder las señales reveladoras de tensión. Ojeras profundas mal disimuladas con corrector, labios resecos de nerviosismo mordisqueado, un tic nervioso en el ojo izquierdo que siempre aparecía cuando estaba a punto de mentir elaboradamente. Mi hija querida, amada y preciosa. Gracias a Dios Todopoderoso y Nuestra Señora Aparecida, que finalmente despertaste de esta pesadilla terrible, exclamó teatralmente al entrar en la habitación hospitalaria, su voz artificialmente aguda y melosa como jarabe vencido, los brazos abiertos para un abrazo que me hizo instintivamente, visceralmente, encogerme de repulsión física y emocional, cada célula de mi cuerpo rechazando violentamente su proximidad como sistema inmunológico, detectando patógeno letal. Recé incesantemente el rosario todas las noches sin falta durante tu inconsciencia. Hice promesa a 3 santos diferentes. Encendí velas bendecidas por sacerdote. Pagué misa de 7º día anticipadamente, aunque estuvieras viva, porque tenía fe que Dios escucharía mis súplicas desesperadas de madre. El cinismo obsceno, grotesco y sacrílego de sus palabras ensayadas.
invocando divinidades y fingiendo devoción religiosa, mientras simultáneamente me robaba como Judas vendiendo a Cristo por monedas de plata. Me golpeó como ácido sulfúrico derramado sobre herida abierta, quemando a través de cualquier resquicio de esperanza ingenua que tal vez, remotamente, inconsciente y absurdamente, yo aún mantuviera, de que pudiera existir alguna explicación alternativa, algún malentendido colosal, alguna justificación aunque improbable para sus acciones criminales. Vendiste mi casa, dije simplemente, directamente, fríamente, sin preámbulos o rodeos innecesarios, mi voz ronca por desuso pero cargando todo el peso de décadas de dolor acumulado y ahora cristalizado en furia fría y determinación implacable, observando con satisfacción mórbida cómo su rostro se descompuso instantáneamente de la máscara de preocupación maternal a sorpresa genuina, después miedo creciente, intentando frenéticamente recomponerse mientras calculaba mentalmente sus opciones de escape o manipulación, mientras yo estaba en coma luchando por sobrevivir, mientras máquinas mantenían mi corazón latiendo y mis pulmones respirando, mientras mi cerebro inflamado luchaba contra la muerte. Tú falsificaste mi firma con la incompetencia característica de siempre, y vendiste mi casa a tu cómplice Roberto Méndez por menos de la mitad del valor de mercado porque estabas desesperada para pagar tus deudas de juego en el casino clandestino del centro. El silencio que siguió fue denso, pesado y opresivo como plomo derretido, llenado solo por el pitido constante de los monitores cardíacos que aceleraron respondiendo a mi estrés emocional creciente, y el sonido distante de un televisor en el pasillo transmitiendo la telenovela de las 6. Regina permaneció congelada, petrificada por largos segundos que parecieron siglos, su boca abriéndose y cerrándose como pez fuera del agua, sofocándose en aire que no puede procesar, buscando desesperadamente palabras para otra de sus elaboradas mentiras, pero aparentemente, milagrosamente, por primera vez en su vida encontrándose completamente sin guión preparado, para esta situación específica, que ella claramente, ingenuamente, arrogantemente nunca había considerado como posibilidad real, que yo sobreviviría, descubriría todo y la confrontaría directamente sin dar espacio para sus manipulaciones características. Carolina, mi amor, mi hijita querida, estás confundida por los medicamentos fortísimos, delirando por causa del trauma en la cabeza. Finalmente intentó débilmente, la voz temblando traicionando su pánico creciente mientras daba un paso vacilante en mi dirección, que me hizo levantar la mano en gesto de alto que ella respetó instintivamente. Los médicos me advirtieron que podrías tener alucinaciones, paranoia, falsos recuerdos por causa de la inflamación en el cerebro. Yo jamás, nunca, en hipótesis alguna, haría algo así contigo, mi única hija. ¡Sangre de mi sangre! ¿Cómo puedes siquiera pensar semejante monstruosidad sobre tu propia madre, que te crió con tanto sacrificio y amor? Hay grabaciones. Interrumpí su patética actuación con calma glacial, que me sorprendió, descubriendo reservas de fuerza que no sabía que poseía. Grabaciones tuyas con Roberto discutiendo la venta mientras yo estaba en coma, capturas de WhatsApp, mensajes de texto, correos electrónicos, extractos bancarios, pericia grafotécnica probando la falsificación amateur, confesión del notario corrupto que pagaste para validar el fraude, testigos oculares, cámaras de seguridad de los vecinos mostrándote vaciando mi casa con camión de mudanza. Patricia Mendonza es mi abogada. Procesos criminales ya fueron protocolados. Estás técnicamente prófuga en este momento porque aún no sabes que tu prisión preventiva fue decretada ayer a las 17:32. La transformación que presencié en los segundos siguientes fue simultáneamente fascinante y aterradora en su velocidad y completitud. La máscara de madre preocupada se desintegró completamente como papel en llamas, revelando debajo el rostro verdadero, desnudo y grotesco de Regina, contorsionado por una mezcla venenosa de rabia narcisista por haber sido atrapada, frustración porque su plan había fallado, y principalmente, más perturbadoramente, absoluto desprecio hacia mí. Sus ojos castaños, los mismos que yo había buscado para consuelo en la infancia antes de aprender que no había consuelo allí, solo cálculo y explotación, me miraban ahora con odio puro, destilado y no disfrazado, como si yo fuera la criminal por haber sobrevivido y arruinado sus planes meticulosamente arquitectados, como si mi negativa a morir convenientemente fuera una afrenta personal imperdonable. Siempre fuiste una ingrata despreciable y mezquina. Escupió las palabras como proyectiles venenosos, abandonando completamente cualquier pretensión de afecto maternal, su voz destilando décadas de resentimiento acumulado y ahora liberado como presa rota.
Desde niña siempre fuiste egoísta, avara, guardando cada centavo como si fuera oro, negándome ayuda cuando yo la necesitaba desesperadamente, dejándome pasar vergüenza con prestamistas mientras guardabas dinero en tu ridícula alcancía. Yo te cargué por 9 meses de embarazo miserable con náuseas constantes. Destruí mi cuerpo dándote a luz en una cesárea que dejó cicatrices horribles. Desperdicié los mejores años de mi vida criándote sola después de que tu padre inútil huyó. ¿Y qué recibí a cambio? Migajas. Limosnas humillantes. Me debes esa casa y mucho más por todo lo que sacrifiqué. Tú no sacrificaste nada. Respondí con calma que venía de algún lugar profundo, más allá de la ira. Un lugar de aceptación final y liberadora de que Regina nunca fue. Nunca sería capaz de amor maternal genuino, solo actuación y manipulación. Me usaste como inversión que nunca dio el retorno que esperabas. Me tuviste esperando absorber mi fuerza vital, mi dinero, mi energía como parásito emocional. Cada supuesto sacrificio fue calculado esperando pago futuro con intereses. Nunca me amaste, solo amaste lo que podías extraer de mí. Y cuando pensaste que estaba muriendo, no sentiste tristeza por la pérdida de una hija, solo urgencia en liquidar tu inversión antes de que perdiera valor completamente. Ella avanzó súbitamente hacia mí, con velocidad sorprendente para sus 68 años, las manos extendidas como garras apuntando a mi cuello, el rostro distorsionado en máscara de furia homicida que revelaba finalmente, inequívocamente su verdadera naturaleza depredadora sin barniz social, pero fue interceptada en el último segundo por 2 guardias del hospital, que Patricia había providencialmente posicionado en el pasillo, previendo exactamente esta posibilidad, y que entraron rápidamente al oír mi grito de alarma. Mientras era arrastrada entre gritos histéricos e insultos obscenos fuera de la habitación, escupiendo amenazas de muerte y maldiciones elaboradas, invocando plagas generacionales y rogando que yo muriera sola y abandonada como ella alegaba que yo la había abandonado, luchando violentamente contra los guardias que necesitaron esposas para contenerla. El último vistazo que tuve de Regina antes de que desapareciera por el pasillo fue de sus ojos, vacíos de cualquier humanidad, cualquier rastro de conexión maternal, solo odio puro, resentimiento cristalizado y la furia narcisista de un depredador que perdió su presa. La detención oficial de Regina ocurrió 3 horas después en el estacionamiento del hospital, donde ella todavía estaba, inexplicablemente, patéticamente intentando convencer a cualquiera que quisiera escuchar, pacientes, visitantes, personal de limpieza, de que era víctima de una conspiración de la hija ingrata para robar su herencia inexistente, aparentemente habiendo perdido completamente el contacto con la realidad o simplemente incapaz de abandonar la narrativa de victimización que había cultivado por décadas. Los policías la encontraron sentada en el bordillo, el vestido floral manchado de tierra, el maquillaje corrido formando senderos góticos en las mejillas, murmurando incoherentemente sobre santos que la vengarían y plagas que caerían sobre todos los involucrados en su persecución. Fue llevada esposada, todavía gritando sobre injusticias cósmicas e hijas desnaturalizadas, su voz resonando por el estacionamiento hasta desaparecer dentro del coche patrulla. El último acto patético de un teatro de manipulación que finalmente había llegado a su fin. Roberto Méndez fue arrestado esa misma tarde en su lujosa oficina en el centro empresarial, intentando desesperadamente destruir documentos incriminatorios en una trituradora industrial mientras su secretaria intentaba ganar tiempo con los policías en la recepción. La escena, según el relato posterior de Patricia que acompañó la operación, fue patéticamente cinematográfica. Papeles volando, él sudando profusamente manchando su camisa de marca italiana, intentando simultáneamente borrar archivos del ordenador, quemar contratos en una papelera metálica improvisada como incinerador y hacer llamadas frenéticas a abogados que no respondían. Cuando finalmente fue sometido y esposado tras una breve y patética resistencia, lloró como un niño mimado que había sido pillado robando dulces, suplicando para llamar a su esposa, alegando problemas cardíacos súbitos, intentando sobornar a los oficiales con promesas de decenas de miles de reales, que claramente no impresionaron a policías veteranos acostumbrados a criminales de cuello blanco en pánico. El notario Alberto Guimaraes tuvo un destino aún más patético. Intentó suicidarse tomando una caja entera de Ribotril con whisky cuando recibió la orden de arresto, pero fue encontrado por su esposa 8 horas después, vivo pero en estado lamentable, habiendo vomitado la mayor parte de la medicación y pasado la noche en una resaca química que lo dejó temporalmente ciego y con temblores incontrolables. Fue arrestado en el hospital después de que le lavaran el estómago, llorando copiosamente
y alegando haber sido coaccionado, amenazado, seducido por el dinero fácil, que tenía deudas, familia que mantener, presión financiera insoportable, cualquier excusa que pudiera humanizarlo ante el comisario que permaneció impasible, habiendo visto todo tipo de corrupción en 30 años de policía. Perdió el cargo, la jubilación, la respetabilidad construida en décadas, todo por 50,000 reales que ni siquiera llegó a gastar, mantenidos como evidencia en su cuenta de ahorro, como prueba elocuente de su venal baratura. La recuperación de mi casa fue un proceso complejo, burocrático y emocionalmente exhaustivo, que llevó 3 meses de batallas judiciales, medidas cautelares, contramedidas, recursos, audiencias donde tuve que declarar repetidamente recontando los mismos hechos traumáticos para diferentes jueces, fiscales y defensores públicos que parecían determinados a encontrar alguna brecha, alguna tecnicidad que pudiera invalidar el caso sólido que Patricia había construido con meticulosidad obsesiva. Roberto Méndez había, previsiblemente, vendido o destruido gran parte de mis pertenencias personales. Muebles antiguos fueron subastados, libros donados o tirados a la basura, ropa distribuida a tiendas de segunda mano, fotografías familiares irónicamente vendidas a anticuarios especializados en memorias ajenas. El piano de mi abuela, milagrosamente, había sido recuperado en una tienda de instrumentos usados en el centro, aún con sus partituras dentro del banco. Páginas amarillentas con anotaciones en su caligrafía delicada que me hicieron llorar lágrimas de alivio y pérdidas simultáneas cuando finalmente lo recuperé. La casa en sí estaba irreconocible cuando finalmente, tras decisión judicial definitiva e inapelable, recuperé las llaves en una ceremonia oficial con alguacil, Patricia y Julia acompañándome para apoyo moral. Roberto había reformado groseramente varios espacios con gusto cuestionable de nuevo rico, paredes derribadas sin criterio estructural creando espacios amplios pero sin alma, piso original de madera noble cubierto con porcelanato barato imitando mármol, ventanas originales centenarias sustituidas por aluminio blanco genérico, el jardín que había cultivado durante años, transformado en estacionamiento hormigonado, donde él pretendía exhibir su colección de coches importados, que nunca llegó a comprar porque fue arrestado antes. Cada habitación violada era una nueva puñalada. Cada modificación grotesca, un recordatorio físico y permanente de la invasión, de la profanación de mi santuario. Pero fue en lo que había sido mi despacho, mi espacio más íntimo y personal donde guardaba diarios, proyectos, memorias de décadas de vida profesional y personal, donde encontré la violación más dolorosa. Todo había sido simplemente descartado como basura. Años de anotaciones profesionales, proyectos de ingeniería que representaban mi evolución profesional, certificados y premios, correspondencia personal, incluso mi diploma universitario enmarcado, todo tirado como escombros sin valor por personas incapaces de reconocer el valor intangible de una vida documentada. Roberto había transformado el espacio en sala de juegos con mesa de billar y bar, como si borrar mi existencia anterior fuese necesario para que su ocupación ilegal se sintiera legítima. El juicio criminal ocurrió 6 meses después, cuando yo ya había recuperado movilidad suficiente para caminar sin asistencia, a pesar de la claudicación permanente en la pierna derecha que me acompañaría el resto de mi vida, como recordatorio físico del accidente que había precipitado toda la tragedia. Regina apareció en el tribunal visiblemente envejecida, abatida pero aún intentando mantener pose de dignidad ultrajada, vistiendo ropa negra como si estuviera de luto por sí misma, o intentando despertar piedad del jurado. Su defensa, previsiblemente, intentó alegar problemas mentales, demencia senil incipiente, trastorno de personalidad no diagnosticado, cualquier cosa que pudiera reducir su responsabilidad criminal. Llegaron al punto grotesco de alegar que ella creía genuinamente estar actuando en mi mejor interés, protegiendo mis bienes de deterioro mientras yo estaba incapacitada, que la venta había sido un malentendido, que Roberto la había manipulado, que el notario había falsificado documentos sin su conocimiento. Pero las evidencias presentadas por Patricia fueron abrumadoramente, inequívocamente incriminatorias. Mensajes de texto donde Regina celebraba el timing perfecto del accidente, audios donde discutía con Roberto cómo dividir el beneficio de la venta, búsquedas en Google sobre cómo declarar hija muerta sin cuerpo, tiempo máximo persona puede estar en coma, cómo vender inmueble de pariente incapacitado. El momento más impactante del juicio fue cuando Patricia presentó un video de seguridad de una tienda de materiales de oficina, donde Regina aparecía comprando papel especial para practicar falsificar mi firma, 3 semanas antes de mi accidente,
conversando animadamente con la vendedora sobre necesitar entrenar una firma difícil para una sorpresa. La vendedora, convocada como testigo, confirmó que Regina había comprado resmas de papel y varios bolígrafos, diciendo estar organizando una fiesta sorpresa que exigía mucha planificación. Durante mi testimonio, que duró 3 horas exhaustivas de preguntas invasivas, giros emocionales e intentos de la defensa de desacreditarme alegando trauma cerebral y memorias no fiables, me mantuve firme, factual y controlada, negándome a dar a Regina la satisfacción de verme derrumbar públicamente. Relaté décadas de explotación financiera, manipulación emocional, el patrón consistente de parasitismo que había culminado en esta traición final, cuando el abogado defensor intentó hacerme parecer hija negligente y cruel que abandonaba a madre anciana necesitada. Presenté recibos de transferencias bancarias totalizando más de 300,000 reales a lo largo de 20 años, siempre para emergencias, que después descubría eran deudas de juego, compras compulsivas o inversiones en esquemas fraudulentos. El fiscal público, Dr. Fernando Alcántara, un hombre de 60 años con carrera construida en casos de violencia doméstica y crímenes familiares, fue implacable en su argumentación final. Lo que tenemos aquí no es una madre confusa o senil que cometió un error de juicio, declaró al jurado con voz grave que reverberaba por la sala, sino una depredadora calculadora que vio en la casi muerte de su propia hija no una tragedia que lamentar, sino una oportunidad de oro que explotar. Mientras la señora Carolina luchaba por su vida, mientras médicos trabajaban día y noche para salvarla, mientras máquinas mantenían sus órganos funcionando, Regina no estaba al lado de la cama rezando por su recuperación. Estaba falsificando firmas, negociando precios, sobornando a funcionarios públicos, vaciando la casa de su hija como buitre sobre carroña. Este no es un crimen de impulso o necesidad. Es un crimen premeditado, cruel, ejecutado con frialdad psicopática contra la persona que más debería poder confiar en ella. Regina intentó un último teatro dramático cuando llegó su turno de declarar, llorando copiosamente, alegando amnesia selectiva, desmayándose convenientemente cuando era confrontada con evidencias más incriminatorias, pero el jurado no se conmovió. Su condena fue unánime: 8 años de prisión en régimen cerrado por estafa calificada, falsificación de documentos, formación de banda criminal, apropiación indebida y abuso de incapaz. Roberto Méndez recibió 6 años, el notario Alberto 4 años y pérdida permanente del cargo público. Las sentencias fueron celebradas con discreción por mí y mis apoyadores, sin alegría real, apenas alivio de que alguna justicia se había hecho, aunque incapaz de deshacer los daños emocionales permanentes. La última vez que vi a Regina fue el día de la sentencia, mientras era llevada esposada de vuelta a la cárcel. Nuestros ojos se encontraron brevemente a través de la sala del tribunal, y lo que vi allí me heló hasta los huesos. No había arrepentimiento, no había reconocimiento del mal causado, solo odio puro, no diluido, eterno. Ella articuló silenciosamente con los labios palabras que no necesité ser experta en lectura labial para entender. Vas a pagar por esto. Incluso derrotada, expuesta, condenada y a punto de pasar casi una década tras las rejas, Regina aún se veía como víctima. Aún me culpaba por su propia destrucción, incapaz hasta el final de aceptar responsabilidad por sus elecciones criminales. La reconstrucción de mi vida tras el trauma físico del accidente y el trauma emocional de la traición fue un proceso largo, doloroso y no lineal de curación que aún continúa. La fisioterapia intensiva 3 veces por semana durante 2 años me devolvió la movilidad, pero no la confianza en mi cuerpo. La terapia psicológica semanal con la doctora Elena Vasconcelos, especialista en trauma familiar y síndrome de estrés postraumático complejo, me ayudó a procesar no solo la traición reciente, sino décadas de abuso emocional normalizado, manipulación sistemática disfrazada de amor maternal, explotación financiera crónica que yo había internalizado como normal o hasta merecida. Fuiste programada desde la infancia para aceptar lo inaceptable, la doctora Elena explicó en una sesión particularmente reveladora. Regina te condicionó a creer que el amor maternal venía con precio, que debías pagar por tu existencia, que establecer límites era crueldad. Ella no solo te robó financieramente, robó tu capacidad de reconocer tu propio valor intrínseco, de creer que merecías amor incondicional, respeto básico, dignidad humana fundamental. La traición final fue apenas la manifestación más extrema de un patrón que siempre existió. Regina siempre te vio como recurso a ser explotado, no hija a ser amada. La casa,
mi santuario violado, necesitó 6 meses de reformas para deshacer los daños estéticos perpetrados por Roberto, y más importante, para recuperar su esencia como mi espacio seguro. Contraté a una arquitecta especializada en restauración histórica, Marina Kobayashi, ella misma sobreviviente de violencia doméstica, que entendía visceralmente la necesidad de recuperar no solo la estructura física, sino el alma del espacio. Juntas, reconstruimos cada habitación con reverencia arqueológica, recuperando el suelo original bajo el porcelanato horrendo, restaurando ventanas centenarias encontradas en un desguace, replantando el jardín con esquejes de las mismas especies que había cultivado antes, ahora creciendo sobre el concreto quebrado que necesitó ser removido con martillos neumáticos. Marina trajo un equipo de artesanos especializados que trabajaron con delicadeza de restauradores de arte. El carpintero Juan Paulo, hombre de pocas palabras pero manos mágicas, pasó semanas restaurando los marcos originales de las puertas que Roberto había pintado de blanco con pintura látex barata, revelando pacientemente la madera noble por debajo con decapante químico y lija finísima, como un arqueólogo descubriendo frescos antiguos. La jardinera Conceição, mujer de 70 años que había trabajado en jardines botánicos, lloró conmigo cuando descubrimos que uno de mis rosales damascenos había sobrevivido, escondido y sofocado bajo escombros, pero aún vivo, aún luchando por luz. Metáfora involuntaria pero poderosa de mi propia supervivencia. El proceso de recuperar mis pertenencias dispersas se convirtió en una misión casi obsesiva en los meses siguientes. Con ayuda de Julia y otros vecinos solidarios que formaron una red informal de búsqueda, rastreamos artículos en tiendas de segunda mano, anticuarios, sitios de venta online. Cada objeto recuperado era pequeña victoria contra el borrado. Un portarretratos de plata de mi graduación, encontrado en una casa de empeños, mi ejemplar anotado de 100 años de soledad, en una librería de viejo del centro, el chal de ganchillo de mi abuela siendo usado como mantel decorativo en un café vintage. Algunos artículos estaban perdidos para siempre, diarios íntimos de 20 años probablemente descartados como basura, discos duros con proyectos profesionales de una década, formateados y vendidos. Álbum de mi nacimiento, que Regina alegó en declaración haber quemado por accidente, mientras quemaba otros documentos. Pero lo más difícil no fue recuperar objetos o reformar espacios. Fue reconstruir la capacidad de confiar, de formar conexiones humanas, sin la paranoia constante de estar siendo explotada, manipulada, preparada para la próxima traición. Durante meses no podía aceptar gentilezas sin buscar motivaciones ocultas. No podía recibir ayuda sin calcular el precio futuro. No podía relajar vigilancia hiperactiva que examina constantemente señales de peligro. Traición inminente. Julia, con paciencia de santa y persistencia de guerrera, fue instrumental en este proceso, apareciendo diariamente con pequeños gestos de cuidado que no exigían reciprocidad. Una sopa casera dejada en la puerta, flores de su jardín en mi alféizar, mensajes de buenos días sin esperar respuesta. Necesitas reaprender que existe amor sin precio, me dijo en una tarde particularmente difícil cuando yo había rechazado su ayuda para hacer compras, insistiendo paranoidamente en pagar cada centavo de gasolina. No todo el mundo es Regina. Algunas personas cuidan simplemente porque les importa, ayudan porque pueden, aman porque eligen amar. Mereces recibir cuidado sin suspicacia, cariño sin contrato, amor sin cobro futuro. El grupo de apoyo para sobrevivientes de violencia familiar que comencé a frecuentar 6 meses después del juicio fue revelación dolorosa y liberadora. Descubrí que mi historia, por más extrema que pareciera, no era única. María, 60 años, había sido robada por su hijo adicto al crack, que vendió hasta la tumba familiar. Pedro, 45, descubrió que su hermano había falsificado su firma en decenas de cheques. Ana, 38, tuvo su identidad completamente robada por su prima, que contrajo 200,000 en deudas a su nombre. Cada historia era variación del mismo tema terrible. La traición más profunda viene siempre de quien más debería proteger. Pero fue a través de estas historias compartidas, de este dolor colectivo testimoniado y validado, que comencé lentamente a entender que sobrevivir no era solo sobre recuperar lo que fue robado, sino sobre construir algo nuevo de las ruinas. Comencé a hablar públicamente sobre mi experiencia, primero tímidamente en el grupo, después en conferencias para profesionales de salud sobre señales de abuso financiero de incapaces, eventualmente escribiendo artículos para revistas jurídicas sobre la necesidad de mayor protección legal para víctimas en situación de vulnerabilidad médica. Un año después del juicio, creé la Fundación Despertar, organización sin fines de lucro,
dedicada a apoyar víctimas de crímenes familiares y abogar por cambios legislativos. Con apoyo financiero de donantes que habían seguido mi caso por los medios y soporte legal pro bono de Patricia, que se convirtió en gran amiga y aliada, la Fundación ofrece asistencia jurídica gratuita, apoyo psicológico y, principalmente, validación para personas que, como yo, fueron traicionadas por quienes más deberían poder confiar. En 2 años, ayudamos a más de 300 familias a recuperar bienes robados, procesar a parientes criminales, reconstruir vidas destrozadas. Regina cumple pena en la Penitenciaría Femenina Estatal, de donde ocasionalmente envía cartas que no abro, devolviéndolas al remitente. Supe a través del sistema carcelario que ella mantiene la narrativa de víctima injusticiada para otras detenidas. Creó hasta un grupo de estudio bíblico donde predica sobre hijos, ingrato. Roberto Méndez fue liberado después de 3 años por buena conducta. Perdió todo en procesos civiles y vive de favor con parientes. El notario Alberto murió de infarto 2 años después de la condena, solo en una habitación de pensión barata. Su nombre permanentemente manchado en los registros públicos como ejemplo de corrupción de la fe pública. Hoy, 5 años después de aquella mañana fatídica, cuando desperté del coma para descubrir la traición impensable, vivo una vida cuidadosamente reconstruida, pero genuinamente plena. La casa recuperada se ha convertido no solo en mi hogar, sino en sede de la Fundación, donde sobrevivientes se reúnen semanalmente en ambiente seguro y acogedor para compartir, procesar, sanar. El jardín replantado florece con vigor renovado, las rosas damascenas más perfumadas que antes, como si la violencia sufrida hubiera de alguna forma fertilizado el suelo. Mantengo una relación cautelosa pero crecientemente confiada con un pequeño círculo de amigos verdaderos que probaron a través de acciones consistentes merecer confianza. Las secuelas físicas permanecen. La claudicación en la pierna derecha, dolores crónicos en las costillas en días húmedos, migrañas frecuentes residuales del trauma craneal, recordatorios permanentes grabados en el cuerpo de la violencia sobrevivida. Pero son también medallas de guerra, pruebas tangibles de resiliencia, evidencia de que sobreviví a lo que debería haberme destruido. A veces, en mañanas particularmente difíciles cuando el dolor físico y emocional convergen, miro en el espejo y veo no solo las cicatrices, sino a la mujer que rechazó ser borrada, que transformó traición en testimonio, trauma en propósito. El perdón, concepto que me persigue y que bien intencionados frecuentemente sugieren como camino necesario para una curación completa, permanece fuera de alcance y quizás innecesario. No perdoné a Regina y probablemente nunca perdonaré. Algunas traiciones trascienden la capacidad humana de absolución. Algunos crímenes son demasiado imperantes para la amnistía emocional. Pero aprendí la diferencia crucial entre perdonar y liberar. Liberé a Regina del espacio que ocupaba en mi psique, del poder de continuar hiriéndome a través de memorias obsesivamente revisitadas, de la capacidad de definir mi valor a través de su abandono. Ella ya no es mi madre en ningún sentido significativo de la palabra. Es simplemente Regina, una criminal condenada que por accidente biológico me engendró, pero nunca me maternó, que me dio vida física pero intentó robar todo lo que hacía esa vida digna de ser vivida. La mujer que debería haber sido mi puerto seguro, se reveló como el mayor peligro. La que debería proteger se volvió depredadora. La que debería amar incondicionalmente solo conocía amor transaccional. Pero su traición, por más devastadora, no define mi capacidad de amar y ser amada, de confiar y ser confiable, de construir familia elegida que trasciende lazos sanguíneos envenenados. Escribo esto desde mi despacho reconstruido, el mismo espacio que Roberto había transformado en sala de juegos vulgar, ahora restaurado como santuario de memorias recuperadas y futuro siendo escrito. En las paredes, junto al diploma universitario recuperado y reenmarcado, certificados de la Fundación, fotos con sobrevivientes que ayudamos, cuelga una única foto familiar. No incluye a Regina, borrada digitalmente como ella intentó borrarme físicamente, pero muestra a mi abuela paterna en su piano, el mismo que ahora está en la sala, restaurado y afinado, tocando música que Regina nunca logró silenciar completamente. El teléfono suena. Es Julia invitando para el café de la tarde, ritual sagrado que mantenemos religiosamente los jueves. Acepto con gratitud genuina que ya no necesita ser cuestionada o calificada. Al colgar, miro por la ventana restaurada hacia el jardín donde las rosas damascenas se balancean suavemente en el viento, resilientes y perfumadas, creciendo sobre suelo que fue hormigonado, pero se quebró bajo el peso de la vida insistiendo en florecer.
Como ellas, yo también insistí en florecer sobre las ruinas, transformando violación en victoria, sobreviviendo y trascendiendo a la mujer que intentó enterrarme viva, pero olvidó que algunas semillas, cuando son enterradas, no mueren, crean raíces más profundas, crecen más fuertes, florecen más magníficamente. Regina está presa por 3 años más, pero yo estoy libre, libre de su veneno, sus manipulaciones, sus expectativas parasitarias, libre para amar sin calcular precio, confiar sin paranoia constante, existir sin pedir disculpas o pagar peaje emocional. La libertad costó todo lo que tenía y casi mi vida, pero valió cada cicatriz, cada lágrima, cada noche sin dormir luchando contra demonios que tenían el rostro de mi madre, porque al final, la mayor venganza contra quien intentó borrarte no es devolver crueldad, es vivir plenamente, amar profundamente, florecer magníficamente, existir como testimonio andante de que algunas personas son imposibles de destruir, no importa cuánto lo intenten. El sol se pone sobre la ciudad, pintando el cielo de tonos que recuerdan hematomas en curación, morados convirtiéndose en rosas, rojos suavizándose en dorados. Es hermoso de una forma que solo quien conoce el dolor puede apreciar, la belleza particular de la curación, de la transformación de la herida en fuerza. Mañana habrá más trabajo en la fundación, más historias de traición para escuchar, más sobrevivientes para apoyar. Pero hoy, en este momento, me permito simplemente existir en paz en el espacio que recuperé, en la vida que reconstruí, en la libertad que conquisté sangrientamente de aquella que debería haber sido mi primer amor, pero se convirtió en mi última ilusión. La historia de cómo desperté del coma para descubrir que mi madre había vendido mi casa no termina con un final feliz tradicional. No hay reconciliación conmovedora, perdón transformador, redención familiar. Hay solo verdad cruda, justicia imperfecta pero necesaria, y el descubrimiento liberador de que algunas personas nacen incapaces de amar, y el mayor acto de amor propio es aceptar esa realidad sin dejar que destruya tu propia capacidad de amar. Regina me dio la vida pero intentó robar todo lo que la hacía worth living. Fracasó. Y ese fracaso es mi victoria más dulce, mi venganza más completa, mi testimonio final de que incluso la traición maternal, quizás especialmente la traición maternal, puede ser sobrevivida, trascendida, transformada en propósito que honra no a la persona que debería haberme amado, sino a la persona en que me convertí a pesar y debido a su incapacidad fundamental de amor. ¿Te gustó la historia de Carolina? Entonces suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde dónde estás viendo. Ah, y hay otra historia esperándote aquí en la pantalla. Haz clic allí que te espero.